Hola, hola, saludos, espero se encuentren muy bien, estimados. Seguimos con las clases de este día y este día pues finalizamos con las clases de la semana 18, clase 1.5 en las páginas 168 y 169 del libro de texto. El tema es agrupación de datos. Tenemos acá un ejemplo para Carlos y un ejemplo para Antonio. Y acá tenemos datos para Carlos y datos para Antonio. Hacemos la solución, la clasificación de los datos según se nos indica. Y ordenamos los datos, ¿verdad? En cada grupo. Podemos ver tanto para Carlos como para Antonio cómo se han ordenado los datos. Se ha formado una tabla, ¿verdad? Acá de los grupos. Y luego, pues, ¿qué vamos a hacer con esas tablas? Eso se resume en la conclusión. La tabla en que se organizan los grupos de datos de una serie, tal como el problema inicial, se llama tabla de distribución de frecuencia, ¿verdad? A los intervalos de datos formados se les llaman clases. Los intervalos son estos que tenemos acá, estos. O sea que a estos se les llaman clases. Y el total de datos que corresponde a cada clase se le llama frecuencia. Esta parte que tenemos acá se le llama frecuencia. Y al tamaño de una clase se le llama ancho de clase y están limitados por los valores. Por ejemplo, el ancho de clase es de 5 a 10. Ahí nosotros vamos a ver cuál es. Y además, por ejemplo, dice aquí para el problema inicial, o sea, para el problema que tenemos, los límites son 5 y 10 en la primera clase, el límite inferior es 5 y el límite superior es 10. El ancho de clases es 5, es la distancia que hay entre 10 y 5, ¿verdad? A 10 le quito 5, me queda 5, por lo tanto el ancho de clase es 5. Así se encuentra el ancho de clase, restando del límite superior, restando el límite inferior, podemos saber cuál es el ancho de clase en cualquier tabla de distribución de frecuencias. El número que está en el centro de cada clase, a eso se le llama punto medio. Y el punto medio se denota por PM y se determina mediante esta ecuación sencilla, que es lo que vamos a hacer. Vamos a sumar el límite superior con el límite inferior y lo vamos a dividir entre 2. Por ejemplo, para la primera clase, que el límite superior es 10 y el límite inferior es 5, nosotros sumamos 5 más 10 o 10 más 5, como es una suma no hay problema, lo dividimos entre 2 y eso da 7.5. Cuando hagamos estas sumas, si utilizamos la calculadora y queremos hacerlo de una vez, debemos tener cuidado, ¿verdad? Si usted va a usar la calculadora, debe escribir paréntesis, por ejemplo 5 más 10, y lo divide entre 2. Y eso de una vez le va a dar 7.5. Si no utiliza los paréntesis, va a ser cualquier cosa menos el proceso correcto, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros acá un ejercicio para resolver. Dice, en 2 comunidades de Morazán se hace un estudio sobre la edad de los menores de 21 años, obteniendo los siguientes resultados. Vamos a resolver, por lo menos para la comunidad 1. Vamos a tratar de resolver según lo que nos pida el problema. Nos dice que nosotros trabajemos con esos datos. ¿Qué vamos a hacer con esos datos? Dice, clasifiquen las edades de los menores de 21 años ya nos está diciendo, ¿verdad? De 21 años de cada comunidad en 4 grupos. Está diciendo que lo haga en 4 grupos de 3 en 3. O sea que me está pidiendo que para la comunidad 1 yo haga una representación de esos datos que tenemos ahí. Entonces yo voy a hacer lo que me indica el problema. Necesito los datos de comunidad 1 porque eso es lo que voy a resolver. Y para ello me dice que clasifique las edades de los menores de 21 años de cada comunidad en 4 grupos de 3 en 3. Y me dice, inicia de 9 y termina en 21. Vamos a ver qué me está diciendo que haga. Voy a escribir acá comunidad 1, que es lo primero. Esto lo voy a entender como comunidad 1, ¿verdad? Para hacer los grupos, vamos a hacer una tabla similar. Vamos a mover un poquito la tabla que tenemos acá.
y nosotros pues vamos a, ok, moviendo un poquito esta tabla, tendríamos entonces que vamos a armar los grupos, ¿verdad? Para la comunidad 1. Bueno, lo voy a hacer acá a la derecha para que veamos cómo vamos a formar los grupos. Dice que comience de 9. Voy a comenzar a formar el primer grupo, ¿verdad? Que comience de 9. Le voy yo, 9. El primer grupo va a ir de 9, pero como me dice de 3 en 3, ¿cuánto le debo sumar al 9 para llegar, para tener uno de 3 en 3? Sería de 9 a 12, ¿verdad? Ahí hay 3. De 9 a 12 hay 3, porque me dice de 3 en 3. Y el otro va a ser de 12 a 15, ¿verdad? Ahí vemos nosotros que hay 3 entre un número y el otro número, ¿verdad? En el siguiente caso sería de 15 a, vamos a ver, borrar esto acá para que no se vaya a confundir. En el siguiente caso, vamos a hacerlo más para acá, sería de 15 a 18, ¿verdad? Porque es de 3 en 3. Y el otro sería de 18 a 21. ¿Por qué? Porque el problema ya me decía que yo iba a terminar en 21, ¿verdad? Entonces es fácil. Cuando el problema ya me dice dónde voy a iniciar y dónde voy a finalizar, entonces nosotros podemos ver que dónde vamos a iniciar y dónde vamos a finalizar, lo podemos nosotros ir observando que aquí nos decía comenzamos de 9 y terminamos en 21. Es lo que hemos hecho ahí, ¿verdad? Comenzar en 9 y terminar en 21. Ahora vamos a hacer algo. Nosotros necesitamos clasificar los elementos de la comunidad. Para ello, pues, vamos a ver quiénes son los que están de 9 hasta antes de 12. ¿Cuáles son los números que están de 9 hasta antes de 12? Voy a utilizar otro color. Veamos. Voy a buscar acá los elementos que estén de 9 hasta antes de 12. Veamos que voy a ir tachando. Está el 9, está el 11, está el 11 otra vez, está el 10, está el 11, veamos, está el 11 otra vez. ¿Qué más tenemos? Tenemos ahí 2, 4, 6 elementos, pero veamos, aquí tenemos un 9, ¿verdad? ¿Vieron lo que sucedió ahí? Yo taché todos los números que están de 9 hasta antes de 12, o sea que el 12 no lo voy a incluir en el primer grupo. Ok, entonces me quedaría con los elementos 9, 11, los voy a escribir todos, ¿verdad? Si se repite un número hay que escribir 9, otra vez 11, luego 10 y el 11 en 2 veces, ¿verdad? 11 y 11. Ok, ahí tenemos entonces el primer grupo. Ya coloqué los elementos que pertenecen al primer grupo. Voy al segundo grupo. Voy a utilizar otro color para que no se confunda a la hora de tachar. Los que están de 12 hasta antes de 15. O sea, voy a ir tachando los que están de 12 hasta antes de 15. O sea, va el 14, va el 12, va el 12 también, 14, va el 14, va el 12, el 13 también, el 12, el 14 y solo eso, ¿verdad? Entonces esos elementos los voy a colocar en el grupo 2. Vamos a colocarlos en el grupo 2 y serían, pues estarían acá pues 14, otra vez 14, luego tenemos el 12, lo tenemos entre 12, 12, 12, 12, 12. También tenemos otra vez, ¿verdad? 14, 13 otra vez, 12 otra vez,
14 otra vez tenemos 12 y 13, ¿verdad? 12, 12, y el último pues 13, ¿verdad? Digamos que acá el espacio ya no me alcanzó hacia arriba, pero lo voy a agregar aquí a la par. 13. Es parte de ese grupo también. Ok, ahora voy al grupo de 15 a 18, todos los que están antes de 15 y 18. Voy a utilizar otro color, vamos a hacer un color celeste. Los que están antes de 15, o sea que ahí iría el 15, iría el 16, el 15 otra vez, el 16, el 17, 17, 16, y esos elementos irían ahí, ¿verdad? Escribiéndolos tendría entonces 15, 16, 15, 16, 16, y también tengo el 17, 17. Ok, ahí estamos, ¿verdad? Nosotros tenemos entonces esos elementos y vamos ahora al otro grupo, de 18 a 21. Vamos a ver quiénes están ahí. Vean, vamos a utilizar otro color para que vean cómo se va haciendo la diferencia. Y ese sería como el último grupo, ahí deben quedar los que faltan, ¿verdad? Entonces de 18 a 21 iría el 18, 19, el 20, el 19, el 18. Y ahí vieron que ya quedaron tachados todos los números. Por lo tanto, vamos con nosotros, vamos a colocarlos en el último grupo que nos hacen falta. Y ese sería pues 19, 18, 18, 20, 19 y otra vez 18. Vaya, vean que aquí ya formé una tabla como la que me mostraba el ejemplo, ¿verdad? Vean, observen esta tabla acá. Ya hicimos los grupos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esos grupos? Que es lo que hicimos acá también. Entonces, me pide que de esos grupos nosotros vayamos y que el problema me dice que con esos grupos nosotros realicemos lo siguiente, que clasifiquemos, ya hicimos el literal A, luego me dice que organicemos los datos en una tabla de distribución de frecuencia. Ese es el siguiente paso, ¿verdad? Organizar los datos en una distribución de frecuencia en la que voy a utilizar los grupos que yo tengo, los grupos que he colocado acá. Entonces me voy a desplazar hacia abajo. Vamos a crear una tabla, ¿verdad? Una tabla que va a decir años. Vamos a colocar acá años. Vamos a armar la tabla. Esa tabla va a tener frecuencia. Va a ir la frecuencia. La frecuencia va a depender de lo que estemos hablando, que en este caso sería, y acá va a ir el punto medio, ¿verdad? Ahí vamos a llenar esta tabla. ¿Qué voy a colocar de acá? En el primer caso de la comunidad, voy a colocar el de 9 a 12, de 9 a 12, ¿verdad? ¿Va? De 9 a 12. Luego el otro que va de 12 a 15, de 12 a 15. El otro de 15 a 18. 15 a 18. Y el último de 18 a 21. Ok, de 18 a 20. Vamos a ampliar la tabla. Y acá vamos, ¿verdad? Ok, ahora voy a buscar la frecuencia. ¿De dónde voy a sacar la frecuencia? Voy a contar estos datos. Tengo acá
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, en el primer grupo hay 7 datos. Voy a colocar 7 en la frecuencia. En el segundo grupo hay, veamos acá, 11 datos, ¿verdad? Aquí tenemos 11 datos. En el tercer grupo, acá tenemos 2, 4, 6, 7 datos. Acá tenemos 7 datos. En el último grupo tenemos 5 datos. Ok, ahí los podemos ver, ¿verdad? Aquí tenemos 5 datos. Por lo tanto, ya voy completando la tabla, ¿verdad? Este es el literal B. Recuerden que este es el literal B y también el literal C, porque ahí mismo voy a calcular el punto medio. Literal B y C le voy a colocar acá, porque ahí voy a calcular el punto medio. ¿Cómo voy a calcular el punto medio? Pues con los grupos, ¿verdad? Entonces, punto medio, ya dijimos, voy a calcular tantos puntos medios como clases tengo. El punto medio 1 estaría por 9 más 12 entre 2. Ese sería el primer punto medio, 9 más 12 entre 2. Y eso pues nos estaría dando un resultado de 10.5, ¿verdad? Ahí usted lo puede comprobar en su calculadora, 9 más 12, que es 21, y 21 entre 2 es 10.5. O sea que mi primer punto medio es 10.5. Y ese mismo proceso debo hacer para encontrar el punto medio número 2. Estaría formado por 12 más 15, 12, bueno, 15 más 12, que es lo mismo, ¿verdad? Es una suma, por lo tanto no va a cambiar nada. Eso, pues el punto medio número 2 me estaría dando 13.5. 13.5, entonces acá sería 13.5, 5. El tercero sería 16.5, ahí lo puede comprobar usted. Y el número último sería 19.5. Ok, ya hice todo lo que me pedía el ejercicio. Me pedía que, vean todo lo que pedía el ejercicio. Que hiciera, que agrupara los datos según las indicaciones que me daba, que creara la tabla de frecuencias y además que calcular el punto medio. Ok, entonces ahí nosotros ya tenemos los pasos que vamos a realizar para poder resolver también en el cuaderno de ejercicios. Ahora voy al cuaderno de ejercicios, me voy a agrupación de datos, me voy donde está el lápiz y acá tenemos 2 tablas con las que vamos a trabajar. Acá ya me da la plantilla para que yo vaya colocando los grupos acá. En esta parte de abajo voy a colocar los grupos como el ejemplo y luego voy a ir a completar, ¿verdad? La tabla de frecuencia. En este caso, pues ustedes no tienen mucho proceso que hacer, solamente sacar los datos de acá, ordenarlos en esta tabla, luego completar la tabla de frecuencia.